Bienvenidos al canal de GameIt. En esta ocasión nos traemos una torre Mid ATX. Se trata de la LC Power Gaming 807W Stormwatch X. Lo que tenemos es una torre de 420 x 300 x 430 mm con una gran capacidad para crear nuestro equipo en 9,58 kilos de metal y plástico. Vamos a ir por partes. Lo primero es la parte frontal, por un vidrio templado de 4 mm que se engancha por unos anclajes de presión. Esto significa que tenemos una mejor visión de nuestro equipo. Una cosa que hemos notado es que quizá por el tipo de cierre queda un poco de espacio en la zona derecha, pero no es nada destacable ni tiene por qué afectar al flujo del aire, solo es un pequeño detalle estético. Con la tapa quitada identificamos rápidamente un gran tamaño en cuanto a lo largo y a lo ancho. En la parte lateral, donde tenemos el otro vidrio templado, está enganchado con unos imanes a un rail para evitar su caída. Además tenemos un tornillo para asegurarlo, un pequeño tirador para cogerlo, que nos va a venir muy bien. El LC Power también nos da 4 ventiladores de 120 mm cada uno, 3 en el lateral para entrada de flujo de aire y uno en la parte de atrás para cerrarlo o eliminar ese aire caliente que necesitamos disipar. Aquí arriba tenemos estos dos imanes de sujeción y además una fina barra metálica vertical que nos va a permitir ver mejor por esos vidrios templados todo lo que podamos poner en esta torre, que además con todo el espacio no es poco. Ahora, viendo la parte de atrás, tenemos la salida de aire con su ventilador. Tenemos 7 ranuras horizontales PCI y 3 verticales con sistema de tornillos. También tenemos la parte por donde estarán asomando los conectores externos de la placa base y el espacio para alimentar la fuente y esta a nuestro equipo. Además de unas ranuras adicionales para tener aún más disipación del calor para los discos de almacenamiento. Desde este ángulo, mirando por el agujero de la fuente de alimentación, vemos que vamos a tener mucha profundidad para el cableado. En la cara contraria al vidrio templado lateral no tenemos nada remarcable por fuera, ya que solo tenemos los pequeños orificios sin filtros de polvo en ninguno de los dos espacios, uno en donde los ventiladores y otro en la zona de la fuente de alimentación, que son los que disiparán un poquito más ese calor que se pueda producir. Ahora, mirando la parte superior externa, tenemos la zona de salida de aire con unos orificios pensados para poder conectar varios ventiladores. Luego diremos cuántos y de qué tamaño, porque es bastante polivalente. Además, dispone de un filtro de polvo imantado para una fácil limpieza del mismo. El filtro es muy grande, ya que tenemos unas ranuras muy grandes para colocar ventilación o un radiador superior, aunque en realidad aquí unas tapas y un filtro, las dos opciones nos vendrían bien, ya que esta zona no tiene ventilación de serie. También tenemos, como podemos ver, botón de encendido, botón de reinicio, selección de color para esos ARGB, 2 USB-A, conectores de micrófono y audio HD. Además tenemos un USB 3.0 y un tipo C, que es de agradecer y prácticamente es básico en cualquier torre de cierta calidad a día de hoy. En la parte inferior hay un filtro de polvo, también con unos agujeros pensados para colocar ventiladores y refrigerar mejor el interior, sobre unas patas para darle la altura necesaria para facilitar esa entrada de aire. En este caso el enganche del filtro es por pestañas, no tiene ningún imán y no tiene ningún otro tipo de enganche. Viendo ahora por dentro el chasis, por la parte lateral trasera tenemos los 3 ventiladores a la vista por su cara más fea, digamos, junto a todo el cableado que debemos enchufar a nuestra placa. También tenemos el espacio designado para la fuente de alimentación de hasta 220 mm, hueco para llevar los cables hacia adentro, además de la controladora que tiene conexión para hasta 10 ventiladores, que no es moco de pavo, y también para 2 tiras ARGB, las cuales vamos a poder cambiar de color ya sea con el botón o con un mando a distancia que nos da el LC Power, por si estamos sentados a medio metro de nuestra torre y no queremos alargar el brazo para dar al botón. Para poder darle chicha necesitamos un conector de 3 pines de 5 voltios que irá a la placa base y un conector SATA de 12 voltios. Por último tenemos la zona designada para los discos,
Tenemos opción de 2 discos de 3,5 o uno de 2,5 y otro de 3,5. La verdad que se echa en falta algo más de espacio designado para más almacenamiento, aunque con todo el espacio que tenemos seguro que podemos hacer algún apaño para colocar algún disco más, ya sea con alguna expansión o quién sabe, algo que se nos ocurra. Entrando en la parte más importante, que es todo lo que podemos meter para hacer nuestro equipo en esta torre mid de LC Power, y lo que tenemos es opción a montar una ETX, ATX, micro ATX y mini ATX. Además podemos insertar una gráfica de hasta 390 mm de largo y un disipador para la CPU de 165 mm de altura hasta el vídeo templado. O si preferimos también podemos poner refrigeración líquida de 120, 140, 240 o 360 mm gracias al espacio superior. Aunque también podemos mantener el disipador y colocar 3 ventiladores de 120 mm en la parte superior, que sumando los otros 3 del 120 en la parte inferior ya tendríamos los 10 ventiladores, que si los ponemos a RGB eso va a verse como la Feria de Sevilla, pero lo importante obviamente es la refrigeración tan estupenda que tendremos. También tenemos la opción de poner 2 ventiladores de 140 mm en la parte superior, otros 2 de 140 mm en el lateral, y manteniendo estos 3 ventiladores que teníamos en el lateral y cambiándolos a la zona inferior tendríamos un total de 8. Todo esto deja un espacio limpio, de aire continuo perfecto para nuestros componentes que van a estar más tiempo en la temperatura ideal con el uso que le demos. Los puntos fuertes de esta torre es su polivalencia con respecto al montaje, su diseño simple, es monocromático pero también es vistoso, y debido a su tamaño, su genial refrigeración. El material es bueno, salvo las patas que son de plástico, el resto es de un metal muy robusto. Obviamente trae todos los tornillos necesarios para el montaje. Tenemos el mando, que es un extra interesante que hemos visto en otras cajas, en otras torres, pero los puntos a mejorar aquí es que la caja es muy grande. Vamos a necesitar bastante espacio en la habitación, en nuestra mesa o donde la queramos colocar. Nos hubiese gustado también un poco más de espacio para los discos de almacenamiento, ya que trae muy pocas opciones. Y algo que sin duda es, no un fallo, pero una pena, es que no trae ninguna sujeción con algunas tiras de velcro, tampoco nos dan ninguna bridas para enganchar por esos agujeros que tenemos en la parte de atrás todo el cableado. Es cierto que con todo el espacio que tenemos detrás sitio hay, pero si lo tenemos todo colocado mucho mejor, porque algunos tenemos TOC y no nos gusta que queden así descolocados y que no quede tan bonito, digamos, aunque esta parte no la vayamos a ver casi nunca. Con un precio de 87 €, la verdad es que es un buen precio por una torre de este tipo, aunque da la sensación de que se infla un poco porque tenemos estos dos vidrios templados con la intención de tener algo más visual y premium. Y aquí lo dejamos con unas últimas imágenes de cómo se ve esta Mid Tower ATX de LC Power encendida con los ventiladores ARGB funcionando. Podéis suscribiros, pulsar el botón de like para ayudarnos a traer más hardware que podáis ver antes de decidir qué es lo que buscáis. Por aquí nos despedimos, un saludo.